Poder Judicial, de los 600 casos que tú documentas en este libro, El Cártel Judicial, Jesús Lemos, 8 de cada 10 se tendrían que ir. Así es, Marta, te saludo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, siempre es un placer estar contigo, con tu audiencia, y comentarte efectivamente, yo creo que pues el 80% de los jueces que están haciendo que el Poder Judicial esté corrompido, pues a final de cuentas, que sea corrupto, pues creo que deben de ir a la cárcel. No nada más irse, Marta, creo que se las dejamos muy barata si pensamos en esta reforma al Poder Judicial que se requiere, que es urgente y que ya se está echando en marcha, como quiera que sea. Necesitamos que este 80% de los jueces que hicieron que se echara a perder este poder de la República, pues tiene que ser procesado judicialmente. Ahora sí que tienen que enfrentar ellos mismos la justicia. Creo que se las dejamos, Marta, se las dejamos muy barata si a los jueces que echaron a perder el poder judicial los dejamos nada más ir a su casa, nada más los despedimos. Creo que no es. Si vamos, yo creo que en este país de donde está despertando pues una nueva forma de participación social, tenemos que pensar en que los jueces tienen que ser sancionados por lo que hicieron. Procesados por lo que han hecho. Hoy comentabas en una charla también en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas que, o ya no recuerdo si fue ayer o hoy, pero decías que debería de hacerse una ventanilla sí, de quejas contra los jueces. ¿Acabaríamos cuándo, Jesús? Pues cuando tuviéramos que acabar, Marta, a final de cuentas, es un número finito de jueces que creo que sí es necesario que como parte de esta reforma al Poder Judicial que ya se está echando a andar, creo que deben de responder ante la justicia aquellos que violentaron el derecho de otras personas a través de la comisión de algún delito. Y se debe haber, por parte de la Fiscalía General de la República, se debe abrir una ventanilla para que escuche a todos los que hemos sido agraviados en algún momento por el Poder Judicial o por los propios jueces, para que iniciemos un proceso pues, de recomposición, porque la aplicación de la justicia no nada más consiste en la no repetición, ¿sí? También tiene que haber una sanción al acto ilícito que cometieron los jueces, y creo que en este momento es el momento propicio, y eso se le pasa a la reforma del Poder Judicial que hoy se hace. No se establece ningún principio de sanción para los que cometieron las tropelías dentro del Poder Judicial. Nada más es váyanse de aquí, vamos a comenzar de nuevo. Creo que no es suficiente. Yo soy de esa parte de la ciudadanía en México que queremos de alguna forma, no venganza, pero sí queremos la aplicación y la prevalencia de la justicia. Y debería de comenzar a haber sanciones para aquellos jueces que traicionaron a la patria. Jesús Lemos, tú hablas mencionas y documentas todo esto, pero hay dos datos que nos llaman mucho la atención. En el 99 de cada 100 casos en México, de cada resolución de un juez, se va a apelación. Es decir, nadie queda conforme. Y nos encontramos muy por debajo de los estados, de los países de Centroamérica, por poner un ejemplo. Somos eso. Esto significa, y esto ha abonado a la falta de confianza y credibilidad de las determinaciones judiciales. Por supuesto, en México creo que nadie, por eso es este movimiento, este reclamo de reforma al Poder Judicial, porque nadie cree en la seriedad de la aplicación de la justicia. Y esto es culpa de aquellos jueces corruptos que transaron con la justicia y que han hecho que muchos, un 20% de los jueces que sí aplicaron, que sí trabajaron, que sí hicieron a conciencia la aplicación de la justicia, pues que tampoco se las crean. Entonces, por eso tenemos un elevado índice de apelaciones, 99.9% de las apelaciones, Marta. Es decir, solamente una apelación por cada mil casos es cuando dicen, ok, perdón, solamente una de cada 1000 sentencias podríamos considerar que deja satisfechas a las partes que intervienen, a la acusadora y a la parte acusada. Entonces, no estamos bien en ese sentido, tú lo decías, países de Centroamérica como Guatemala, no por decirlo menos, son a final de cuentas gobiernos que yo considero menos sólidos que el mexicano, son gobiernos que tienen órganos judiciales más fortalecidos o más confiables por lo menos,
ahí está El Salvador, ahí está Honduras, ahí está Guatemala, por mencionar algunos de los casos que yo menciono en mi libro, de cómo la gente tiene más confianza en aquellos países, en sus órganos de justicia, que nosotros los mexicanos con nuestro poder judicial. O sea, sí hay una evidente falta de credibilidad en los jueces, pero esa ha sido culpa pues, de los jueces corruptos. De tal forma, aunque te tocara en suerte un buen juez, pues ya no le crees, Marta, por eso va la mayoría a la apelación, y eso, esa confianza se tiene que trabajar, esa confianza tiene que volver otra vez a la gente. ¿Y cómo vuelve la confianza a la gente? Pues solamente en el imperio de la ley. ¿Y cómo es el imperio de la ley? Que entre la Fiscalía General de la República, que abra una ventanilla para que los jueces corruptos, los jueces tranzas, los jueces que se olvidaron del pueblo, pues no nomás se les sancione retirándolos del cargo, no, que paguen ante la autoridad y que vayan ante un ministerio público y que se les inicie un proceso penal para resarcir justamente por lo menos esta necesidad de justicia que tenemos los mexicanos. Sí, para cerrar, Jesús, en la mañana que anduvimos algo ocupados en todo esto, pasan muchas cosas en el país. Y una de estas discusiones se está dando ya en la derecha mexicana, donde han empezado a hacer una campaña de presión contra los senadores, ya los están ventaneando. A ver, producción, para que pongamos la imagen de que nadie se raje, que de alguna manera poniendo ahí los 43 senadores de oposición señalan pues para que hagan, voten en contra de la reforma al Poder Judicial. También hay un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, la política rancia, la política de siempre, ahí la de derecha que perdió en la elección del pasado 2 de junio, y también la iglesia está diciendo que esta reforma, pues que están en contra. ¿Por qué se resisten los ricos y los que han privilegiado a la élite política y económica, Jesús? ¿Por qué se resiste la iglesia y por qué se resiste la derecha a un cambio en el Poder Judicial? Bueno, sin duda alguna, si te refieres a lo que plantea la reforma del presidente López Obrador, la reforma al Poder Judicial, yo lo entiendo de manera pues muy clara. Son los poderes fácticos que van a perder a sus jueces, los poderes fácticos que van a perder esa parte de poder que tenían para garantizar que la justicia siempre estuviera de su lado. No me extrañaría que saliera el ejército, no me extrañaría que salieran los narcotraficantes, igual que el PAN, igual que la iglesia, igual que la Coca-Cola, igual que las grandes transnacionales, no me extrañaría, así como están las transnacionales norteamericanas, por ejemplo, que son las grandes mineras que han estado del lado siempre con sus propios jueces beneficiándose. No me extrañaría eso, y no me extrañaría como que salieran los cárteles también a manifestarse a favor de sus jueces para que no se tocaran. Es un punto importante el que tocas, Marta Olivia, en el sentido de que están cuidando sus intereses a final de cuentas, pero también hay que ver también qué nos ofrece esta reforma del presidente López Obrador, que, insisto, puntual y necesariamente se requiere una reforma del Poder Judicial. Eso, desde el punto de vista de mi trabajo periodístico, te lo digo, se requiere la reforma al Poder Judicial. No hay de otra. Tiene que haber una reforma al Poder Judicial, pero ojo, no por esa necesidad de irnos por esa reforma al Poder Judicial, tenemos que pasar algunos vicios de los que nos podemos arrepentir más adelante. Por ejemplo, el caso que se tiene que revisar y que ojalá los senadores lo revisen en el tema de los jueces sin rostro. No podemos en México tener jueces sin rostro, Marta Olivia. Sería un retroceso. Acuérdate que esa es una figura que ideó justamente en México, al menos así la plantearon Felipe Calderón y Genaro García Luna. No queremos una figura de un juez que sea omnipotente. Si con rostro y con jeta, Marta Olivia, han hecho lo que han querido, imagínate lo que harían si no tienen rostro. Entonces yo creo que sí, que ellos están cuidando no perder sus intereses, y nosotros, la gente, debemos de cuidar que sea una reforma justamente a la altura de las necesidades de los mexicanos, y eso es una cosa distinta a los reclamos de los grandes potentados y de los poderes fácticos. Sí, claro. Y en este sentido, para cerrar, Jesús, a ver, en la charla tú hablabas de la falta de transparencia. ¿Cómo que en el Consejo de la Judicatura Federal y los magistrados, los ministros, los jueces, simplemente se salvan rindiendo, diciendo, me hice de un edificio de 5 pisos y no hay un órgano, sí.
Exactamente, eso sí se tiene que recomponer. Tenemos que ver que el Consejo de la Judicatura deje de ser la gran tapadera de la corrupción dentro del Poder Judicial. Hoy basta con que se declare una propiedad y con eso es suficiente para legalizarla. Eso es lavado de dinero. El Consejo de la Judicatura no pide, no exige a sus jueces una explicación de dónde provienen sus nuevas riquezas. Un juez puede aparecer al año siguiente en su declaración patrimonial y decir, me hice de un avión, de un nuevo auto de alta gama, me hice de un rancho, como pasa y los casos que expongo en mi libro, El Cártel Judicial. Pueden salir y a decir eso, pero lo más lamentable no es que se haga aquel de la propiedad ilícita de un rancho que le donaron después de haber dado una sentencia, sino el problema es que el Consejo de la Judicatura se hace omiso, se hace sordo, justifica y dice con que lo declares que está en tus propiedades, ya está bien. Y entonces está legalizando, está avalando, está haciendo un lavado de dinero el Consejo de la Judicatura. Eso debe desaparecer. Por eso, el nuevo tribunal que debe existir, el nuevo tribunal de disciplina que se propone en la reforma judicial, debe de contemplar justamente estas fallas que está cometiendo el Consejo de la Judicatura. No debemos volver a permitir que sean los propios jueces los que se cuiden entre ellos mismos. Debe haber aquí un órgano externo, debe haber vigilancia externa, debe haber algo así como una auditoría superior de la Federación revisando el trabajo de los jueces. Porque sabes tú, Marta Alicia, y mucha gente no lo sabe, por ejemplo, que cuando nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nace justamente con un principio de que nunca puede ir contra lo que determine un juez. Entonces, desde ahí estás dejando salvo a los jueces, por ejemplo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que puede hacer recomendaciones sobre todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nunca sobre la actuación de un juez. Poca gente lo sabe, poca gente sabe de esa situación. Entonces no queremos que vaya a pasar en el término de lavado de dinero, que creen un tribunal de disciplina que pueda ir contra todo menos contra los propios jueces. Entonces, esos son los puntos, la filigrana de esta reforma al Poder Judicial que tenemos que estar revisando nosotros como periodistas y tener que estar exponiéndola, no podemos hacerlo de otra forma. Ya pasaron los foros en los que no se escuchó a nadie, ya pasaron los foros, los momentos en los que se debía haber atendido el reclamo de la población, y ahora lo único que nos queda es estar denunciando y señalando para que al momento de votarla, al momento de aprobar la inminente reforma al Poder Judicial, no dejar pasar estos temas que son sumamente importantes y que pueden convertirse en un gran problema en el futuro. Bien, pues estaremos al pendiente porque ya esta discusión será, o por supuesta aprobación sería el domingo, que ya están llamando. Gracias, como siempre, Jesús Lemus, compañero, colega, periodista, escritor. Gracias, mi querida Marta, te mando un abrazo con cariño. Hasta luego.